una producción de Convoy Network. ¿Usted lo ve millonario a él? ¿Qué cosa? Y ella aparece como dueña de la empresa. Ah, no. Y no es empresaria. Pues no que yo sepa. Ojalá. No. Híjole, es que esa empresa ya no existe. Estaba esa empresa. Ya se fueron. Estaba aquí, ya no está. Ya no está aquí esa razón social. Dice que sí estuvieron aquí, pero ya no, la empresa ya no se encuentra. No, ya aquí ya va para el año que está desocupado el edificio. Estaban arriba, pero ya no está. Tiene las características de fraude. Lo que sí es claro es que es una desviación de recursos. Empresas que no existen o ya no están, pero que recibieron contratos millonarios. Supuestos empresarios que niegan ser los dueños de esas compañías. Realizar un fraude sin que nadie lo note. Desviar recursos públicos es la meta. Lo hizo el gobierno federal durante la gestión de Enrique Peña Nieto con el esquema de la estafa maestra. Como lo publicamos en Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en 2017, el gobierno de Peña Nieto, a través de 11 dependencias, utilizó la estafa maestra para desviar miles de millones de pesos. Hoy, 3 años después, el país está en medio de un torbellino político por esta investigación. ¿Qué es y cómo se operó la estafa maestra? ¿Quiénes son los protagonistas de este esquema? ¿Qué pasó para que exfuncionarios y operadores del fraude decidieran señalar al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, y al mismo expresidente, Enrique Peña Nieto, como cabezas del desvío millonario? Convoy presenta el podcast de Animal Político. En este episodio, la estafa maestra, Enrique Peña y su gabinete en la mira. Cuando Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz, terminó en prisión, los mexicanos se familiarizaron con el método común, utilizado una y otra vez para desviar recursos públicos, entregar contratos a empresas que no existen y que por tanto no realizan los servicios para los que son contratadas. Entonces el dinero termina en los bolsillos de los funcionarios. Pero Duarte, con sus más de 600 millones desviados, no fue más que un principiante. Con la estafa maestra, el gobierno de Peña Nieto evitó contratar directamente a empresas fantasma. Disfrazó un desvío multimillonario utilizando a universidades públicas que se convirtieron en cómplices del fraude y en responsables de, ahora sí, buscar a esas empresas inexistentes o ilegales. 11 dependencias como la Secretaría de Desarrollo Social, Educación Pública, Comunicaciones y Transportes o Petróleos Mexicanos participaron en el esquema de la estafa maestra. Solo entre 2013 y 2014 hubo contratos ilegales por 7,000 millones de pesos, pero en los años siguientes el esquema de fraude continuó. ¿Por qué asociarse con universidades? Para burlar la ley. Para usar recursos públicos en obras y servicios existe la Ley de Adquisiciones, y esta obliga al gobierno a hacer licitaciones o a poner a diferentes empresas a competir. Si los contratos, en lugar de a empresas privadas, van a universidades públicas, la ley permitía saltarse la licitación o el proceso de competencia. Resultado, las universidades subcontrataron a terceros y entre ellos estaban las empresas que no existían o eran ilegales, y ahí desaparecía el dinero. ¿Qué servicios dejaron de hacerse por este desvío millonario? La distribución de despensas entre los más pobres, atención a personas de 15 años o más que no supieran leer o escribir, o hasta la perforación de pozos de Pemex. Ni siquiera se prestaron los servicios o no se entregaron los bienes. Hay tal premura, desaseo en la forma como se manejaron algunos de los contratos, en donde es prácticamente imposible haber cumplido con el contrato que se les dio. Es un mecanismo para no solamente el desvío, sino la desaparición de recursos públicos. Esa fue la voz de Juan Manuel Portal Martínez, ex titular de la Auditoría Superior de la Federación, la instancia fiscalizadora más importante del país. En esa entrevista de 2017, Juan Manuel Portal calificó al esquema de la estafa maestra como un método para realizar un fraude millonario. A 3 años de distancia, el exauditor dijo a la cadena MBS Noticias que los responsables de esos recursos públicos, titulares de las dependencias, directores u oficiales mayores, los funcionarios a cargo de la gestión del dinero que opera cada dependencia,
recibieron notificación para evitar el fraude y que es imposible que no sepan a dónde se fue el dinero desviado. La auditoría sí señala a las personas responsables lo que está pasando y de lo que se supone que debieron haber evitado, como sucedió el caso de el oficial mayor, los directores, muchos directores generales de Sedesol y Sedato y la propia secretaria, son a quienes se les exige que demuestren, comprueben o hagan una solventación de las observaciones que se están haciendo. Lo que es evidente es que una persona del grado, nivel que tienen de responsabilidad dentro de las organizaciones, en este caso las dos secretarías, conocen el manejo de los recursos, autorizan su aplicación y saben a dónde llegan los recursos que se están manejando. Es decir, ¿dónde acabó el dinero? Deberían de saberlo. Juan Manuel Portal se refiere en específico a un caso, el de Rosario Robles, que como secretaria de Desarrollo Social y después al frente de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, conocida como SEDATU, fue la primer secretaria de Estado investigada por su omisión para impedir que se gestara y operara la estafa maestra. Hoy está en prisión. Tras 15 meses en la cárcel, la exfuncionaria ha decidido colaborar con la Fiscalía General de la República y revelar quiénes son los principales protagonistas de este esquema de desvío. Nombres. Ya se han barajeado muchos. Miguel Ángel Osorio Chong, exsecretario de Gobernación, Luis Videgaray, extitular de Hacienda, y sí, también el de Enrique Peña Nieto. Pero demos unos pasos atrás y repasemos los hechos. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Primero, la misma Auditoría Superior señaló irregularidades en contratos que firmaron las secretarías con universidades e instituciones públicas. Después, las investigaciones periodísticas documentaron los desvíos y dieron un paso más. Siguieron la ruta del dinero. Igual que todos los funcionarios señalados, Rosario Robles negó irregularidades, como se le escucha en esta entrevista en Televisa de febrero de 2018. Tiene años esto porque es absolutamente legal. Primer punto, es el artículo primero de la ley de adquisiciones. Hay que acreditar que no se hizo el trabajo. Esto es lo importante. Tu institución pública contratas por el artículo primero una institución pública, y no solo ese dato, la auditoría señala de varias instituciones que utilizan este mecanismo que es legal. Lo que el encargado del despacho ha dicho son dos cosas muy importantes, que viene un riesgo en la utilización de este artículo primero por su discrecionalidad, etcétera, entonces pues que lo cambie la Cámara de Diputados. Y dos, a mí como secretaría, no a mí Rosario Robles, a la secretaría, a las áreas que convinieron con esas universidades o con esos entes públicos, porque son diversas áreas, no es la oficina de la secretaria, acreditar que los entregables están. Pero ese es justo uno de los principales problemas. Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad documentaron en la investigación de la estafa maestra que, al menos de los contratos equivalentes a unos 3,000 millones de pesos, no existía evidencia documental de que los servicios se hubieran hecho. Nosotros y luego otros medios de comunicación como el periódico Reforma, Proceso o Aristegui Noticias documentamos que no existían ni fotografías, documentos, bases de datos o cualquier otra prueba que comprobara que los servicios se entregaron. Rosario Robles, en cambio, siempre habló de entregables que existían. Lo dijo así en octubre de 2018 ante la Cámara de Diputados. Los entregables estaban en la dependencia. Quiero decir también que he sido la más abierta a que este tema se investigue, que se investigue profundamente. Yo soy la primera en señalarlo y quien así lo ha exigido. Quien al amparo del servicio público haya cometido una irregularidad, tiene que pagar. Pero esto tiene que documentarse con pruebas, con hechos fehacientes y con base en lo que la ley establece y sin violentar los derechos humanos de las personas. Casi un año después de esa comparecencia, en agosto de 2019, Rosario Robles fue la primera secretaria de Estado en presentarse ante un juez por el caso de la estafa maestra. Aquí estoy como lo prometí, dando la cara como la he dado siempre y muy tranquila. Hay un personaje que siempre trabajó con Rosario Robles
y es clave no solo en la operación de la estafa maestra, sino en la investigación que podría alcanzar al expresidente Enrique Peña Nieto y a exsecretarios como Luis Videgaray o Miguel Ángel Osorio Chong, así como a otros cercanos como el actual gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo. Se trata de Emilio Cebadúa. Tanto en Sedesol como en Sedatu, tuvo un cargo estratégico en la operación del presunto desvío. Fue oficial mayor, es decir, responsable de autorizar compras y supervisar la gestión de recursos públicos para pagar a los prestadores de bienes y servicios. Desde el año pasado, la Fiscalía General de la República cuenta con más de 20 averiguaciones previas en su contra. Eso hizo que Cebadúa hiciera todo lo posible para protegerse y no pisar la cárcel. En agosto de 2019, parecía que su estrategia legal al fin daba frutos. Un juez federal le otorgó un amparo definitivo que impedía cualquier proceso en su contra y le garantizaba su libertad, aunque la tranquilidad no le duró mucho tiempo. También en agosto de 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda congeló sus cuentas por probable lavado de dinero y comenzó a investigarlo porque, junto con sus hermanos, gastó de manera sospechosa 205 millones de pesos. Una cantidad que, según las autoridades, no corresponde con sus ingresos. Entonces la buena suerte de Emilio Cebadúa tuvo un freno. Se le negaron amparos y su estrategia legal cambió. El exoficial mayor optó por convertirse en testigo colaborador de la Fiscalía, es decir, ayudar a la autoridad en la investigación contra un funcionario de mayor rango para indagar delitos cometidos. Esto llevó a Cebadúa a rendir una declaración que volvió a poner en el centro del debate público a la estafa maestra. Dijo que Luis Videgaray fue quien ordenó el desvío de recursos públicos para financiar campañas políticas, compra de votos y promoción del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto y de su partido, el PRI. La secretaria Rosario Robles me comentó que en consulta con el secretario Videgaray le había propuesto contratar empresas privadas que proveerían servicios inherentes a la campaña de la Cruzada Nacional contra el Hambre, mediante la utilización de universidades públicas, ya que la ley de adquisiciones lo permitía y a la vez facilitaba decidir a priori a los proveedores. También la secretaria Robles me expresó que Luis Videgaray le expuso la necesidad de canalizar recursos de la Sedesol para el pago de deudas de compromisos de la campaña electoral presidencial que él había coordinado para el presidente Enrique Peña Nieto. Cebadúa también declaró que la Sedatu de Rosario Robles desvió recursos millonarios para la compra de votos, sobre todo en la campaña de 2017 por la gubernatura del Estado de México, en la que ganó Alfredo del Mazo, y que esos recursos igual se usaron para promover la imagen del entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que tenía aspiraciones presidenciales. Finalmente, Emilio Cebadúa aprovechó la declaración ante la Fiscalía para deslindarse y negar su participación en la estafa maestra, a pesar de que era el responsable de asignar y gestionar recursos públicos, así como realizar pagos en Sedesol y Sedatu. Si bien dijo que fue Rosario Robles, en alianza con Luis Videgaray, quien ordenó la firma de los convenios con universidades, la investigación que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda sí lo alcanza, como explicó su titular, Santiago Nieto. Hay que señalar que nosotros hemos presentado ya 2 denuncias en contra de Rosario Robles, de Ramón César Montes y de Emilio Cebadúa por presuntos desvíos de recursos relacionados con lo que conocemos como la estafa maestra. Esta investigación que fue desarrollada por la Auditoría Superior de la Federación, por la doctora Minadora Buchain hace algunos años, ha sido ratificado por parte de la unidad que existieron estos desvíos, esta generación de empresas fachada, y eso es lo que está denunciado ante la Fiscalía General de la República. Pero esa denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera ha tenido más alcance, pues junto con la declaración del mismo Emilio Cebadúa contra Rosario Robles, llevaron a que la Fiscalía acuse a la exsecretaria por delincuencia organizada y lavado de dinero. Ante esa acusación, y con el testimonio de su cercano ex colaborador, Rosario Robles se quedó sin opciones para continuar su defensa legal y el 25 de noviembre presentó formalmente su solicitud ante la Fiscalía para convertirse ella también en testigo colaborador. Con la decisión de Rosario Robles, se lanzó de nuevo la baraja de nombres de funcionarios a los que la ex titular de Sedesol podría señalar: Luis Videgaray, Enrique Peña Nieto,
Fue entonces que el exsecretario de Hacienda rompió el silencio y publicó una respuesta a los señalamientos como operador de la estafa maestra. Desde el punto de vista humano, entiendo lo extraordinariamente difícil de su condición, incluyendo la perspectiva de enfrentar órdenes de aprehensión por delitos muy graves. Sin embargo, la desesperación no puede ser justificación para mentir e incriminar inocentes. Yo no tuve participación alguna, directa o indirecta, en la llamada estafa maestra, y mucho menos me beneficié de dicho presunto mecanismo. Yo nunca fui jefe de la maestra Rosario Robles. Como compañeros de gabinete, fuimos pares, y nunca hubo una relación de subordinación entre nosotros. Ni ella ni sus colaboradores recibían instrucciones de mi parte. El mecanismo de moda de me salvo culpando a Videgaray tiene un límite, y ese límite son la verdad y la ley. Sobre Luis Videgaray, sí hay investigaciones por su presunto vínculo con la estafa maestra y no necesariamente por lo que ahora declaró Emilio Cebadúa o la estrategia legal de Rosario Robles. La indagatoria sobre Videgaray inició cuando Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos en el gabinete de Peña Nieto, lo señaló en agosto pasado por dirigir una asociación delictiva para desviar recursos públicos, extorsionar y cometer fraude con el esquema de la estafa maestra. Así lo confirmó Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Respecto al caso de Luis Videgaray, es una de las personas que está siendo imputada por Emilio Lozoya, una de las 70 personas físicas y morales imputadas por Emilio Lozoya en su confesión de hechos propios. Desde el momento en que Emilio Lozoya presentó y se hizo público su escrito, estamos con ese proceso de investigación. Más allá de este ir y venir de señalamientos y acusaciones, lo importante es que no gane la impunidad. Se burló la ley con la contratación de universidades. Empresas que no existen o ilegales recibieron recursos públicos. Miles de mexicanos no recibieron los servicios que el gobierno debió entregarles. El gobierno de Enrique Peña Nieto desvió miles de millones de pesos con la estafa maestra. Yo sí creo que hay un tema cultural, lamentablemente, que ha provocado corrupción en todos los ámbitos y órdenes, tanto privado como público. No es un tema exclusivo del orden público. Y se alimenta de ambos lados. He dicho que el tema de la corrupción es un asunto de orden a veces cultural, que es un flagelo de nuestras sociedades, especialmente latinoamericanas, y que si realmente queremos lograr un cambio de mentalidad, de conductas, de práctica, de asimilar nuevos valores éticos y morales, esto debe ser un cambio estructural dentro de toda la sociedad. Este guión fue escrito por Tania Montalvo y Rodrigo Crespo. La realización fue de Leo Espíndola. El podcast de Animal Político es una producción exclusiva de Convoy.